Opa, opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuánto secreto? Me estaría costando adivinar. Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Ya lo conoces. Vinos Rosés. Vinos Rosés. Bueno, muy bien, continuamos haciendo la noche del fútbol y bueno, y tenemos el agrado y el placer, como le dije, vamos a tener un invitado de lujo, como me gusta llamar a quienes nos visitan aquí al estudio de la noche del fútbol. Bueno, le damos las buenas noches a Rafael Villasean, es futbolista, bueno, con una dilatada trayectoria a lo largo de los años. Rafa, un placer tenerte aquí en la noche del fútbol. ¿Cómo estás? El placer es mío, muchísimas gracias por la invitación. Con gente de fútbol y hablando de fútbol, con excompañeros, y la verdad que siempre es lindo agarrar el tema de fútbol porque nos retroalimentamos, ¿no? Con las experiencias que hemos tenido cada uno y las que han vivido otros, es decir, siempre nos ayornamos de eso, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y aparte acá, yo siempre digo, no es pregunta y respuesta, que es una charla de fútbol. Y el fútbol te lleva y te trae, ¿viste? Es tan amplio y por eso es tan lindo y tan apasionante. Tenemos la reseña de nuestro invitado, ¿verdad, Valentina? Claro que sí, Julián, nuestro invitado oriundo de Durazno, nacido el 19 de julio de 1956. En 1975 debutó oficialmente con la casaca tricolor, gracias a Luis Cubilla, que fue quien le dio el debut. Y ese año también ganó el Balón de Oro a la revelación del año. En 1977 obtuvo el campeonato uruguayo de primera división, también con la camiseta de Nacional. Y bueno, jugó en la selección celeste, en la sub-20, donde obtuvo el vicecampeonato de 1974 de Chile. También en la selección mayor jugó 11 partidos entre el 1975 y 1977 y se convirtió en el capitán más joven que tuvo nuestra selección uruguaya. También en 1978 lo transfirieron al Recreativo de Huelva de España y 2 años después pasó a jugar en Inglaterra en el Wolverhampton Wanderers. En 1982 vuelve a Uruguay y juega en Defensor Sporting. Entre 1983 y 1985 se va para Colombia para jugar en Independiente de Medellín y en 1986 vuelve a jugar en Nacional. En 1988 se va a Paraguay, juega en Olimpia y en 1989 vuelve nuevamente a nuestro país y fue campeón de la segunda división profesional con Racing. Y bueno, en 1991 en Bellavista, juegan en el Club Bellavista, en el Club Papal. Y en 1992 hace su retiro en el Tanque Sisley. Empezamos el análisis, Julián, con nuestro invitado. Muy bueno, más o menos trayectoria del amigo. Muy bueno, muy bueno. Por eso me gusta. Él es de la generación de Indomirielo. Claro, por eso me gusta escuchar. Por eso me gusta escuchar. Tenía un problema, siempre ganábamos nosotros, ¿eh? Él sabe que es verdad. No había bar. Claro, y esa generación debutó en primera muy joven con el grupo ese de Indomirielo. Y le sacaban ventaja, el Peñarol era más grande, ¿no? Los carajos de los jugadores bárbaros. Vos sabés que ahora justamente escucho a veces que por una cosa u otra, no viene al caso. Antes que Indomirielo. Yo empecé en divisiones inferiores antes. Claro. Indomirielo vino en el 74, yo llegué en el 72. Mi primer técnico en Nacional fue el Pato Galvalici. Después Walter Brienza. Sí, señor. Y después sí vino Indomirielo, que más o menos nos reagrupó a todos. Y conversando con un compañero tuyo antes del programa, le decía que para nosotros fue un técnico que nos aportó mucho principalmente desde el punto de vista profesional. Para mí era un gran orientador profesional, un tipo muy capaz,
un tipo que tenía una visión futurista de cómo se debían manejar las divisiones inferiores y los clubes económicamente también. Inclusive, es decir, con algunos técnicos, que con Gregorio Pérez hace muchos años me decía, yo cada vez que voy a Buenos Aires, a la Argentina, me gusta juntarme con dos personas, es decir, que a pesar de sus años siempre están actualizados. Uno era el profesor Quitar Marcher, que ya ha desaparecido, y el otro Miguelino Mirielo, que todavía vive, y hace poquito estuvimos con él. Sí, qué bueno. O sea, que la quiero contar porque está presente. Yo estuve con él unos días antes con Juan, estuvimos en un almuerzo con algún directivo de Nacional también. 90, creo que cumple 93. Sí, ahora sí. Creo que el 5 de julio creo que cumple 93. La lucidez, bueno, ustedes estuvieron después. La lucidez que tiene con 93 años y en la proyección del fútbol, está empapado de todo lo que pasa con el fútbol. Y el que ama el fútbol, aparte, lo que dice él, fue un innovador. Yo Sin creo que ninguna duda, él tenía... fue el primero que hizo, bueno, yo recuerdo, estaban todos en el Parque Central, claro, ¿no? Claro, él tenía muy claro, es decir, las cosas, y claro, él decía, en ese momento en nuestro país era más fácil todavía. Dice, el que no quiere jugar en Nacional, quiere jugar en Peñarol. El que fue a Peñarol y no tuvo suerte, viene a probarse en Nacional. O sea, que es muy fácil captar futbolistas porque los equipos menores en ese momento no pensaban tanto en las divisiones menores. Y entonces él tenía una idea, quizás por nuestra economía un poco utópica, el hecho de que ahí estaba la producción, pero siempre nos marcaba cosas que nos ocurrieron en mayor o en menor grado por condiciones o por suerte, porque el fútbol tiene mucho de eso también, cómo se nos iban a dar las etapas. Y a nosotros nos reíamos cuando nos decíamos, decía, este no está dando filo, este porteño. Porque decía, muchachos, ustedes van a jugar, van a subir al primer equipo, van a tener selección juvenil, selección mayor, van a ir a Europa, van a jugar en... Y la mayoría nos pasó. Es decir, fue una generación estupenda. Claro, y entonces él tenía eso de que cómo se veía. Claro, en una economía difícil a veces suena un poco utopía, ¿no? Porque claro, es difícil, lo económico manda. Claro, la charla va a ir y venir, porque también tenemos que hablar del campeonato de Peñarol, de este presente nacional, de lo futbolístico. Quiero hacerte esta pregunta para salir de dudas. 80-82 en Inglaterra. ¿Y cuántos antes? ¿Cuántos uruguayos antes? Y estaba Vergara, antes que él. Mariolo. Alberto. Yo estuve con Alberto. Es decir, el primero a jugar en la Premier League, o en la primera división, que era en aquel momento la Premier League, fui yo. Alberto fue el primer uruguayo que jugó en el Sheffield. Correcto. El Sheffield United, que era un equipo que estaba en tercera división. Es decir, Alberto había ido a las Islas Canarias, ahí juega, no sé si en cuál, si en el... En Las Palmas. Se novia con una inglesa y se va con ella a Inglaterra y juega allá. Y después él fue ayudante técnico de la selección juvenil inglesa, que juega en uno de los mundiales, estuvo de ayudante técnico. Él siempre relacionado a Racing, ¿no? Como todos los Vergara, Alberto, Ignacio, Mariolo. Hoy hay un marketing superlativo con el tema del fútbol, claro. La Premier League, bueno, las ligas más importantes de Europa. Y los otros días estábamos reunidos con Valentina y con Luciana, nuestra productora, que aprovechamos a mandarle un beso grande, que bueno, un poco indispuesta, no nos acompaña hoy, pero le mandamos un beso grande. Y para mí fue el primero que jugó en la Premier, decía. Sí. No googleé, no entré a buscar, pero tenía esa idea que había sido el primero. Bueno, Vergara, pero en una segunda... Y no había, y te voy a decir, en ese momento no había muchos extranjeros. Exacto. Es decir, no había muchos... Es decir, y cuando yo llegué, sí, sudamericanos estaban Ardiles y Villa en el Tottenham. Claro. Estaba Sabela, que estaba en el Sunderland, que estaba en segunda división. Y estaba Marangoni, que estaba allá. Después viene Tarantini, que viene al Birmingham. Y después europeos no había casi. Si yo lo tuve de compañero a uno de los Van der Kerkhove, que vino y estuvo 6 meses con nosotros. Pero en ese momento, sí, del Commonwealth había muchos, escoceses y eso sí, irlandeses también. Pero extranjeros no había mucho en el fútbol inglés.
¿Y cómo era para, perdón, Sí, Julián, sí, que sí. corto, cómo era para un uruguayo llegar a la liga inglesa? Bueno, era difícil. Yo fui a partir de un técnico, Ronnie Allen, que fue un técnico inglés que entrenó al Atlético de Bilbao, porque se daba mucho, increíblemente, es decir, los equipos vascos, que Sí, vos lo cierto. sabrás, no llevaban españoles, pero sí traían de Totalmente. repente técnicos ingleses. Yo tuve Milorad Pavic, que lo tuve en el Málaga, dirigió al Atlético de Bilbao, salió campeón, era yugoslavo. Ahí va. ¿Te acordás que iban Sí, todos sí, sí, muchos yugoslavos. Los yugoslavos, los sudamericanos de Europa, y inteligentísimos. grandes futbolistas, Formidable, yugoslavos, impresionantes. formidable. Y entonces Ronnie Allen, por intermedio de otro contratista que estaba en España, es decir, se ve que me había jugado una serie de partidos y bueno, él ha llegado al Wolverhampton, se empezaron los contactos y ahí fui. Sí, no era muy usual, ¿no? Es decir, en ese momento. Y acostumbrarse al país. Y me costó mucho y además tuve una lesión también, tuve una rotura de menisco y ligamento cruzado. El ligamento cruzado no se operaba y bueno, ahí me costó mucho en determinado momento volver a agarrar el nivel, ¿no? Pero un fútbol, allá se diferenciaban los equipos ingleses como equipos europeos o equipos ingleses. El inglés es un tipo práctico para el entrenamiento. No está mucho en la alimentación y los exámenes médicos. Inclusive cuando yo llegué digo, bueno, me darán un examen médico, ¿no? Y dice, vení, vamos a jugar un partido de fútbol. Había medio metro de nieve, yo con medio metro de nieve. Bueno, y era eso, y ahí andaba bien y ya te miraban, viste, para adentro. O sea, son sumamente prácticos en ese sentido. Y lo que sí es el fútbol inglés siempre fue un fútbol muy fuerte, de mucho fútbol aéreo y donde se juega muchísimo. Bueno, siempre se juega en toda Europa, pero allá se juega muchísimo. Entonces nosotros, el equipo nuestro estaba estaba en copas europeas, en la UEFA, es decir, había ganado la League Cup el año anterior. Entonces vos empezás jugando la Liga Inglesa, las copas europeas y tenés dos copas dentro de Inglaterra, la League Cup y la FA Cup, que si vas quedando eliminado, bueno, de repente tenés más espacio, pero si no, lo único que se hacía era descansar y jugar, Claro. y jugar 3 Bueno, veces por 70 partidos semana, al año, seguro. lo mínimo. Es decir, ya en las fiestas lo corta. Claro. Por ejemplo, ellos son muy tradicionales, el Boxing Day, que es el 26 de diciembre, se juega el fútbol. Rafael, mirá qué interesante lo que estás planteando. En este fútbol que, decís, ¿no? Ya en tu época, en la época bueno, del todo, la de Voltaire, se jugaba muchísimo. Y yo creo que el jugar, la competencia es lo que te hace medir fuerza con tu rival y elevar el nivel. Si no competís, no sabés cuál es el verdadero nivel. Y acá, sobre todo los equipos grandes, si juegan una competencia, quieren postergar siempre en el plano local. Entonces tratan de siempre tener más tiempo porque la seguidilla de partido también le hace bien al futbolista. Pero acá parece que se da de que hay que jugar más pausado. ¿Cómo ves eso que ha pasado? Yo creo que es lo mejor para el futbolista, sin ninguna duda. Es decir, el entrenar es más desgaste muchas veces que lo que te da el toque final de entrenamiento y de todo es el fútbol. Inclusive en Inglaterra, cosas que acá no se hicieron nunca y no sé por qué. Es decir, cuando yo llegué fue un año raro, porque cuando yo llegué, lo increíble de los ingleses, al plantel del partido iban 12, un suplente solo. No había golero suplente, ¿no? Es decir, eran 11 y un suplente. Todo ese año de la temporada 80-81 fue así, y lo podés googlear y te vas a dar cuenta que eran 12. O sea, que te llevaban a que vos fueras un jugador polifuncional, porque las apariciones dentro de esos 12 las pagaban muy bien, ¿me entendés? Aparte del premio. Entonces, quería ser un jugador profesional, multifuncional, porque digo, bueno, puedo jugar de zaguero, puedo jugar de mediocampista, y si yo qué sé, se rompió el 9, cabeceo bien y que me levante el centro. Claro. ¿Me entendés? ¿Mediocampista te hiciste allá? Allá me hice mediocampista. Porque ya después volviste y no jugaste más en la SAD, volviste a jugar. Jugué de volante. No, y acá en Defensor jugué de volante también. Jugaba, alternaba. En Colombia fui como volante y terminé después jugando como zaguero. Pero te quiero decir que en ese sentido se juega mucho. Se entrena poco, las pretemporadas no son muy agresivas que digamos, son con pelota de un principio. Y el hecho es jugar. Y hay otra cosa.
allá están las reservas. Las reservas, jugar en reserva no es un desmedro. Entonces a los futbolistas, si no van a estar de suplente o sea, como son de repente menos suplentes, quieren jugar en tercera. Le digo, a mí me tocó muchísimas veces jugar en la reserva. Es decir, el equipo jugaba afuera, la reserva jugaba en casa, el equipo jugaba en casa, la reserva jugaba afuera. Y jugando en la reserva, me tocó marcar muchas veces a Kevin Keegan, por ejemplo, que era una figura, y Kevin Keegan no viene de una lesión, quiere agarrar fútbol, claro. O Trevor Francis o Peter Shilton en el arco del... Es decir, y no se toma como una... No, quieren jugar, quieren estar preparados para, ¿qué? Para volver al primer equipo. Acá si te dicen que tenés que ir a jugar en tercera... Es todo un lío. Es un problema, ¿no? Claro. Qué importante lo que está diciendo, ¿no? Pero ¿cómo no es importante? Acá tenés que convencerlo al jugador para que baje a la tercera a hacer fútbol. Y lo que dice él está correcto. ¿Cuánto tiene que ver que el entrenador le llegue al fútbol? Si no tenés minutos en primera, mostrate en tercera, ¿no, Walter? Pero es un problema de calidad y de ordenamiento y de cultura. Es todo un tema. Antes bajabas, pero estabas de suplente y estabas deseando que le fuera bien a tu compañero. Era otro Uruguay, con otros valores, otros conceptos. Había necesidades, el fútbol era una pasión. Hoy el fútbol es un comercio, hay muchachos que no la saben pasar y juegan en primera. Es todo un tema. Todo lo que está diciendo él es una cosa coherente, acorde a los años nuestros. Estos son otros tiempos. Entonces hoy de repente un chico y se la cree, porque de repente jugó en primera 10 minutos y tuvo un partido más o menos bueno y se queda sin jugar y no quiere bajar a tercera división. Lo que estaba diciendo él, y antes era una cosa totalmente natural. Entonces educan mucho al futbolista. Y yo sí. te digo, te puedo decir millones de anécdotas, pero una de ellas fue que me tocó una vez, un Botija que venía ascendiendo de divisiones inferiores y le tocaba jugar conmigo, ¿no? Entonces, cuando llegamos al vestuario, viene y me dice, ¿qué zapato de fútbol vas a usar? ¿El de goma o el intercambiable? Me traía la ropa y eso, y jugó conmigo. ¿Me entendés? Es decir, y cuando terminó el partido, me agarró los zapatos, los limpió y los llevó a la utilería. Son ingleses. ¿Entendés? Sí. Es decir, educan, no derrochan. Acá te mandan al pisanestesia. Claro. Y no derrochan, ¿eh? Mi padre, que era medio adelantado, me decía, cuando empieces a viajar vas a ver que en los países subdesarrollados son los que derrochan y no los desarrollados. Exactamente. Es decir, Lo que decía de la educación, Mascherano, que ahora está al frente de la selección sub-20 de Argentina, aprender idioma, entrar al vestuario con los campeones, ya los zapatos limpios. Pero si vos le tenés que decir, por ejemplo, yo te decía, si te subís a un avión por primera vez, porque siempre está muy menospreciado el futbolista uruguayo, por sus problemas de cultura, porque aparece de estratos sociales bajos. Y antes, por ejemplo, la madre era la que estaba todo el día en la casa, era otro Uruguay, ¿entendés? Familias constituidas. Es que la educación empezaba por la casa. Hoy realmente... son todos el buen provecho, el parentales. buenos días, el buenas noches, el buenas tardes. Hoy le preguntás, ¿estás casado? Y no está casado. Entonces, esto es un tema totalmente diferente a la época que nos tocó vivir a nosotros. Pero en Europa, si vos no aprendés y si no te educás en Europa, porque acá de repente no tienen la fortuna de pisar un banco y a los 2 minutos allá de repente hacen un contrato y ganan una fortuna y de repente conoces un gerente de banco y aunque no terminaste el liceo, pero sé inteligente, porque ahí te culturizás, porque eso aprender. Vos te subís arriba a un avión y no subiste nunca por primera vez. Entonces yo le decía a futbolistas dirigiendo, escuchame, no agarres los cubiertos hasta que veas cómo lo agarra el otro, porque no sabés ni dónde están los cubiertos. Porque a mí siempre me ha gustado dignificar al futbolista uruguayo. Lo que estaba diciendo él, educar, ¿viste? Porque siempre debajo del felpudo el futbolista uruguayo, ¿viste? Pero claro, es la inteligencia que tenga cada persona. No precisás estudiar o hay chicos que de repente tienen una carrera y de repente son unos maleducados, porque el fútbol te enseña. El gran problema es ese, que hoy está todo tan cambiado con esto de la globalización, la televisión, la tecnología, y entonces los muchachos se creen que son fenómenos y no son fenómenos.
Son buenos jugadores. Tienen la fortuna ahora, 18 años, de jugar en primera. Cuando en nuestra época ibas a jugar en primera a los 18, 19 años. Ellos tenían en Nacional, en Montero Castillo. ¿Y quién jugaba? Jugaba Montero Castillo. ¿Entendés? Jugaba Maneiro, jugaba Esparro. Después se fueron y aparecieron. Y Peñarol exactamente lo mismo. En Rampla y los futbolistas de los equipos chicos los deletreábamos. Y jugaban 8 o 10 años. Y en Danubio, ¿verdad? Los jugadores que había. Y entonces, claro, era otro Uruguay, otro contexto. Lo que pasa es que él, aparte de eso, que es un muchacho inteligente. Siempre fue un muchacho inteligente, entonces aprovechó su inteligencia para desarrollarse. Escuchame, un muchacho de acá, de las divisiones menores de Peñarol, que no lo voy a nombrar, tuvo la suerte de estar en el Castilla del Madrid, en el Real Madrid, hace como 4 o 5 años, y extrañaba ese vino. Acá creo que anda en un equipo de segunda división. Entonces, ¿qué entendés? ¿Cómo entendés? Vos sabés lo que está en el Madrid, es como tocar a Dios. Y que te toque el Castilla, que es el filial. Ahora lo dirige Raúl. Estamos hablando, él sabe porque estuvo en el fútbol español. ¿Sabés lo que es estar en el Madrid? Pero en el Madrid sobre todo. Y escuchame, y el pibe extrañaba y está acá en un equipo de segunda división. Entonces, ya es un problema que es grave, ¿no? Es un problema cultural. Exactamente. Sí, y a veces de tener gente mayor que te ordene, que te hable. Pero no podés con la vida de ellos. Te ordenan lo que dice él. Y él le puede dar, o el Tola como entrenador, o yo como entrenador. Y te escuchan hoy, esta nueva generación, y te escuchará uno que es educado. Porque a nosotros, lo que dice él, por ejemplo, Nino Mirielo, él era joven, pero ya era un tío, pero vos le hablas a un chico de 18 años y de repente de táctica y no sabe el entrenador que tuvo. Solo ahora cuando tenés 28, 30 años y vos sos un entrenador capaz, ahí te valoran realmente. ¿Entendés? Porque a los 17, 18 años es muy difícil, era difícil hasta en mi época. Pero hoy cualquier futbolista a los 18 años está jugando en primera división, en todos los equipos, porque tienen esas facilidades y entonces no la aprovechan. Porque si tenés buena cabeza, el fútbol te da posibilidades. Mirá este chico, Darwin Núñez. ¿Quién iba a pensar que se la buscó él? Pero era un chico con unos problemas sociales terribles, que lo decía él. Muy digno desde su crianza, lo que he leído y escuchado. Admirable. Y lesiones tuvo. Pero claro, era un muchacho con unos problemas que la madre vivía para él, con problemas económicos, que él hasta lo cuenta, que la madre dejaba de alimentarse para darle... Y el tipo se agarró del fútbol. Y bueno, fíjate, hoy él es el que llegó. O sea que vos podés, si el tipo puede, si el ser humano puede, porque el que tiene condiciones, ¿no? ¿Verdad, Rafa? ¿Cómo no? Igual Tola le digo, es que ahora en 10 minutos antes para que te vendieran era dificilísimo. No teníamos representantes. Yo te venía diciendo, íbamos al estadio y jugando en River y a ver si nos hacíamos notar y si jugábamos bien, porque salíamos en los diarios. No había televisión, a ver si nos hacía una nota Heber Pinto o Carlos Solé. Porque no. Y hoy los muchachos en la C los pasan a la televisión, en la B los ven, los empiezan a conocer en la B. Todos los equipos de primera están televisados, todos los futbolistas, porque antes no conocíamos, jugabas en un equipo menor y no te conocían y te vendían. Y si jugabas bien y te vendían, porque es verdad, salíamos en los diarios. Entonces hoy tienen unas posibilidades formidables, si lo aprovecharan y si tuvieran buenas cabezas. Pero eso que te estoy diciendo, mirá que es verídico, no te voy a decir el nombre porque ni me acuerdo, pero es así. No, tal cual. Son las historias que hay. Estuvo en Castilla y ahora anda. El jugador que yo sé de quién estás hablando, no lo voy a mencionar, pero en realidad le dieron 2 semanas de vacaciones, vino a Uruguay, el jugador se quedó para la inauguración del Estadio del Campeón del Siglo y llegó tarde. Después se quedó más tiempo del que tenía que quedarse acá en Uruguay. Y fue sancionado cuando llegó al Real Madrid y ahí fue que lo sancionan y él se vuelve. Está más informada que yo. Yo simplemente hice un comentario, está bárbaro. No, pero es así, no pasa nada que dice el nombre porque no. Está hablando de lo que es la profesión. Te voy a decir con honestidad, o sea, no me acuerdo ni el nombre. Lo sé porque era un momento que mi nieto estaba en las divisiones menores de Peñarol
Entonces Se rumoreaba, me sí, dijeron, pasa. este y se quiere venir. Claro. Yo me quería morir. Rafa, ¿nunca se te cruzó por la calle ser entrenador? Yo empecé a hacer el curso de entrenador. Fuimos junto con mi hermano y mirá, los que empezaron ese año son los técnicos de Nacional y de Peñarol, eran compañeros. Y yo estaba con un negocio, con la estación de servicio, en ese momento se me hacía bastante cuesta arriba porque empezaba a las 7 de la mañana y el curso empezaba después de las 7 de la noche, estábamos hasta ahí en ISEF, como hasta las 11, las 12 de la noche, y lo dejé. Es decir, me gusta la temática y me gustaba toda la temática, y aprendí, en lo poco que estuve aprendí mucho, muy interesante, pero no lo seguí. Y estábamos hablando, recién lo mencionaba Voltaire, y ya abro porque estábamos viendo algunas imágenes. Y de Darwin Núñez, ¿qué visión te viene? Vos que desde muy joven con Nino Mirielo, que les marcó el camino y que los visualizó de cara al futuro. Digo, Darwin es un jugador impresionante, no hay duda, pero es decir, ahora, y además salió de momentos muy difíciles, porque cuando se fue, es decir, él se fue a un equipo de español, a la Almería. ¿no? A la Almería. Segunda y división. con un problemas de lesiones también. O sea que él se ve que es un botija que, aparte de las condiciones que tiene pasta de profesional y muy bien ayornado para lo que Físico es el privilegiado. fútbol. ¿Viste la figura que tiene un físico No, el privilegiado. físico es impresionante. Impresionante. ¿Psicológicamente lo puede afectar cuando son de contextos críticos, si se quiere, ¿no? Con toda la problemática que él tenía, y van al primer mundo, y aquellas infraestructuras y aquella profesionalidad que Al los contrario, espera? para nada. Para mí los puede afectar de las dos maneras. ¿Para bien? Y para mal. Pero a él Porque le el afectó que no para tiene bien. personalidad Claro. y se empieza a apocar, se quiere venir. Eso es cierto. Ahí está lo que estábamos hablando recién, de este muchacho. Pero a él le afectó para bien, Tola. No, pero ¿cómo no le va a afectar? Se agarró de eso Pero y- venís leyendo la historia del pibe, Sí. o escuchándola en estos partidos y te dan ganas de abrazarlo y Sí, decirle, totalmente. sos un Totalmente fenómeno, de acuerdo. sos un fenómeno. ¿Me entendés? Cuando te 23 habla lo de la años va a madre, cumplir te recién. habla lo del padre, lo que sufrió, lo que todo, es un fenómeno. No, totalmente. Y eso es esto del hombre. era la mayoría. Eso era el entorno generalizado y sigue siendo. O sea, es un caso para que se agarren los demás, que está en la cabeza. Claro, eso fue lo que nos pasó a nosotros también, hablando de ese grupo que terminó con Nino Mirielo. Yo creo que también la competitividad interna, no por el puesto, sino ver que el otro iba avanzando, Sí. hacía que los otros de atrás no nos quedáramos. Sí, superaron. algunos se quedaron, es como en todo. Es decir, vas a encontrar de todo, como en todos los ambientes. Pero claro, te lleva a superarte. Si agarras un grupo así, y yo pienso que un jugador como bueno, es otra parte de la selección importantísima, ¿no? Esa camada que viene ahora, ¿no? Oye, vamos a meternos un poco con Nacional, que vos lo conocés por dentro, porque estuviste ahí. Y recién hablaba de aquella camada, ¿no? La exigencia, cuando son todos buenos, es una exigencia superior, porque no te puede distraer. Este plantel de Nacional a mí me da la sensación que es muy parejo en cuanto a las posibilidades individuales y el rendimiento a la hora de jugar. Y el entrenador que ha encontrado el equipo me da la sensación y se muestra duro, combativo. ¿Qué te deja este Nacional? No, es decir, le costó, pero se ve que el trabajo atrás está y bueno, como vos hoy decías, yo te escuchaba que decías, bueno, los equipos grandes a la larga pesan por un montón de cosas y empiezan a emparejar las cosas. Pero también a veces le costó, tanto a Nacional como a Peñarol le ha costado porque también tiene la exigencia de estar arriba, ¿no? Y de ganar todos los domingos. Entonces, es decir, un fútbol que se desmantela, te desmantelan los equipos muy rápidamente, que tenés que contratar y contratás lo que podés, es decir, no es fácil. Y a veces, sin ninguna duda, al futbolista que viene de otro equipo, de acá de Montevideo, no es tan fácil adaptarse a Nacional. Después, a la larga, los buenos jugadores se terminan adaptando, ¿no? Es decir, terminan, pero les cuesta. Y bueno, eso lleva un proceso y lógicamente, es decir, hay que saberlo. Ahora, en este momento Nacional, lo veo muy bien. Lo veo con circuitos de juego que no los veía. Digo, es decir, a ver,
el técnico no lo trabajaría. Claro que lo trabajaba, porque digo, yo no creo que ningún técnico le dijeran, no, jueguen todos por el medio, no jueguen por las puntas. Es decir, entonces, lógicamente, lo que pasa que, claro, le costó entrar en ese engranaje. Ahora lo ha logrado y tiene muy buen equipo, muy buenos jugadores y jugadores que en un momento no fueron titulares y que hoy son figuras, ¿no? Hablaba del circuito, yo le vi, los otros días le presté atención, Voltaire, y genera circuito por banda nacional. Sobre todo por el lado derecho lo vi generar mucho circuito. Y eso cuando un equipo está fino, ¿no? Cuando sí, pero encontró estabilidad en estos últimos 2 partidos. Veníamos apuntando que yo lo veía bien y que tiene futbolistas interesantes, tiene mejor plantel que Peñarol, pero mucho mejor plantel que Peñarol, pero en estos últimos 2 partidos encontró realmente. Ya venía en ese tipo de búsqueda y encontró, pero este partido contra River lo ganó con mucha autoridad. Sí. La verdad. Tiene buenos jugadores y aparte lo que estamos hablando, un equipo grande tiene la necesidad imperiosa de ganar o ganar. Empatar es una derrota. Acá lo sabemos, él sabe que tuvo un Nacional y yo tuve Peñarol. Es que es una derrota. Y Nacional no venía bien, porque le gana el Apertura, se lo gana Liverpool. Entonces, en esa búsqueda de trabajo, y lo está encontrando. Y a medida que pase el tiempo, y se van a despegar de la tabla anual. Porque tiene que seguir por ese camino. Sí, algo importante que vi, ya estaba para jugar, no largó a Treza por afuera, y sí puso al muchacho que vino de Rosario Central, como es a Zabala, lo puso por afuera. Antes del gol, Nacional le llegó, no sé, por derecha, tiró 6-7 centros antes del primer gol. Entonces, son cosas que le ves ante Nacional. Genera fútbol por banda, por derecha y por izquierda. También agarra un River que no lo achica, que no lo espera. Se encontró con un rival. Está confundido River. Es sumamente favorable para un equipo grande y con mayores individualidades. Bueno, ahí está la virtud del equipo grande, que en función del trabajo sorprende y le gana bien, con contundencia, y los defectos y la incapacidad del rival de, achicarle espacio, tomar referencia de River prácticamente le llegó una sola vez en el partido, o 2 veces. Pero mirá que le costó a Respeto clausurar el lado izquierdo de Nacional, poniendo los clásicos de verano cuando recién llegó y todo. Almeida y con los dos. Se fue cambiando laterales y no lo encontraba. Y por el lado derecho tampoco lo encontraba. El hombre tapón tampoco lo encontraba. Le ha costado. Ahora parece que está normalizando el equipo. Parece que está normalizando. ¿Cuánto tiene que ver las chances, las oportunidades, no? Viene Lozano como cuarta, quinta opción, se queda con el puesto. ¿Es el lateral por derecha? ¿O puede jugar perfectamente por izquierda? Lo que estaba diciendo Rafa, la competitividad. ¿Viste? Sí. Escuchó, al chico le dieron esa oportunidad y dijo, aprovechó, esta es mía. Sí. Pero ya en un buen rato, porque no había marca. Torneo de apertura, jugó en Libertadores, lo hizo de muy buena manera desde el primer día que le dieron la chance. No, porque lo primero que hace es marcar. Y no está jugando el pibe que tiene muchas lesiones. Ocampo, que nunca se sabe el se verdadero le unas nivel. condiciones bárbaras. Sí, claro. Hay que ver si la traduce en la cancha. Totalmente. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos con más La Noche del Fútbol.